Las esquinas de la tierra lo sabrán. La nación de Jesucristo brillará. Resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor, que esperamos, Jesús. Eres nuestra fuerza, somos
Buenas noches, ¿cómo están? Quisiera que esta noche podamos compartir una vez más la palabra del Señor. Durante estos domingos vamos a estar estudiando las parábolas de Jesús que aparecen en el Evangelio. Y hoy quería que podamos ver qué son las parábolas, por qué Jesús habló por medio de parábolas y podamos ver la parábola del sembrador. Ahora, ¿sabían que un 35% de todas las enseñanzas que Jesús dio fue por medio de parábolas? Ahora, ¿qué decían en aquel tiempo acerca de las enseñanzas que Jesús daba por medio de esas parábolas? Dice así la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículo 40. Dice así la palabra del Señor acerca de estas enseñanzas. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 40. Dice, entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, estas enseñanzas que Jesús daba, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la escritura del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué nos la han traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eso es lo que decían de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Allí en Mateo encontramos que dice, habla como alguien que tiene autoridad. Eso era lo que decían acerca de las enseñanzas de Jesús. Eso era lo que decían acerca de lo que hablaba Jesús. Ahora, Jesús enseñaba por medio de parábolas. Ahora, ¿qué son las parábolas? Bueno, la palabra parábola viene de una palabra griega parabolé, que significa poner algo al lado de otro. Sería como comparar. Parábola es un relato corto de una historia real o ficticia. Y Jesús usaba esa parábola para comparar una verdad espiritual que era ilustrada e iluminada por medio de esa parábola. Jesús mostraba esa verdad espiritual por medio de esas parábolas. Ahora, ¿por qué Jesús habló por medio de parábolas? Bueno, primeramente para ocultar la verdad espiritual a aquellos que negaban la veracidad de que Jesús era el Hijo de Dios. Primeramente, ocultó Jesús esa verdad a aquellos que tenían un corazón incrédulo, un corazón endurecido, y no solamente ocultaba esa verdad a aquellos que tenían un corazón endurecido, aquellos que eran incrédulos y rechazaban rotundamente a Jesús, sino que Jesús también en esa parábola iluminaba y mostraba esa verdad a aquellos que con corazón sincero se acercaban, aquellos que con fe sincera se acercaban a Él. Ahora, aquellos que tenían hambre y sed de justicia, a ellos Jesús le mostraba esa verdad. Si encontramos allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, allí encontramos un pasaje donde explica esto, donde habla acerca de las parábolas, donde los discípulos le preguntaron, ¿por qué Jesús enseñas por parábola? Entonces allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 10, dice así, entonces, Mateo 13:10, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas?
Él respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y ha cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. He allí explica por qué Jesús habló por parábola, por qué Jesús allí hablaba por parábola. Y me encanta encontrar en la Biblia acerca de Jesús. Y encontramos así acerca de Jesús que Jesús era perseguido. Perseguido por esa élite religiosa de aquel momento, los fariseos, los escribas. Ahora yo me pregunto, ¿por qué los perseguían a Jesús? ¿Por qué perseguían los fariseos y escribas a Jesús? Primeramente porque estos religiosos creían conocer a Dios, creían representar a Dios. Y Jesús vino a sacar esa máscara, Jesús vino a mostrarle que no representaban a Dios ni conocían a Dios. Segundo, ¿por qué lo perseguían? Porque Jesús amaba a aquella escoria social de aquel momento. Jesús abrazaba al pecador y estos no entendían cómo podía abrazar a un pecador, cómo podía acercarse a un leproso. Si había una ley que tenía que alejarse el leproso y Jesús se acercaba y lo abrazaba y no entendía cómo Jesús podía amar a aquellos que ellos odiaban, que ellos despreciaban. Y eso le enfurecía en su corazón. Y eso empezaron a endurecer su corazón. Ellos nunca creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, por eso lo crucificaron. Ellos endurecieron el corazón y por causa de ellos Jesús empezó a hablar por parábola. Por misericordia de ellos, porque a mayor verdad que estos fariseos entendieran, mayor juicio vendrían sobre ellos. Entonces, por amor a ellos, por misericordia de ellos, Jesús empezó a hablar por parábolas. Ahora, estos religiosos que perseguían a Jesús, no entendían acerca de estas parábolas que Jesús explicaba, que Jesús mostraba. Ahora yo quisiera que en este momento podamos estar viendo acerca de la parábola del sembrador. Por eso vamos a ver un video. Un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por 1. Quien tiene oídos para oír, oiga. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende.
Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. ¿Le gustó el video? Ese relato de esta parábola del sembrador se encuentra en Marcos capítulo 4. Es importante que nosotros entendamos que la parábola del sembrador está directamente conectada a la gran comisión. Esa gran comisión que a veces la tenemos olvidada, esa gran comisión que a veces no la llevamos a cabo, esa gran comisión que Dios le encargó a su discípulo, le dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos y predicando el evangelio a todo el mundo, mejor dicho, ¿no? Pues esa gran comisión que Jesús le da a su discípulo nos encarga a nosotros para que nosotros prediquemos la palabra de Dios, ese evangelio. Ahora, es importante que entendamos que esta parábola habla de 4 tipos de tierra, 4 tipos de tierras diferentes. ¿Dónde qué? Donde cayó la semilla. Es importante para entender que cuando allí habla del sembrador es aquel que predica la palabra, aquel que predica el evangelio. Cuando allí habla de la semilla, habla de la palabra de Dios. Y allí cuando habla de la tierra, habla de distintos corazones donde la palabra de Dios es escuchada o sembrada, ¿no? Fíjense que en este pasaje no notamos mucho interés en el sembrador, nada más que se dice que el sembrador salió a sembrar, es como algo lógico, ¿no? Salió a trabajar, a sembrar. Ahora, tampoco se habla nada de la semilla, qué tipo de semilla fue sembrada, sino se habla del tipo de tierra. Hoy en día esa semilla, esa palabra de Dios que es predicada, ha sido adulterada. Hoy en día en muchas iglesias, muchos sembradores siembran una semilla adulterada, donde no se predica el evangelio, donde hoy en día no se predica acerca del pecado, de justicia, de juicio, no se predica del infierno, no sea que el oyente se ofenda. Entonces, ¿qué hace? No se predica. Vamos, no hablamos de eso. Y tiene una cantidad de oyentes impresionante. Es importante que el hombre entienda que es pecador y que si no se arrepiente de su pecado va a ir a un juicio, y un juicio eterno, y ese juicio eterno, ese castigo eterno es en el infierno. Hermano querido, me encanta lo que dice John MacArthur. John MacArthur dice: no suavices el evangelio, su verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda la vida ofendiendo a Dios. Es importante hablar del pecado. Es importante hablar de lo que el Señor nos manda que hablemos. Ahora, hablemos del terreno donde cayó esa semilla. Allí en la parábola dice en primer lugar que la semilla cayó junto al camino. Y ¿saben qué? Habla, en aquel tiempo el terreno no estaba delimitado por alambrado, sino que había camino donde la gente transitaba. Y ese camino, ¿qué pasa cuando un camino se transita mucho? Se endurece. Y es así que la semilla cayó en ese camino. Es difícil que una semilla crezca en un camino duro, ¿no? Ahora dice que las aves del cielo vinieron y la comieron. ¿Saben qué? Allí nos habla de un corazón duro, de una persona que tiene un corazón duro. Hoy en día hay personas así. En la antigüedad hay personas que se acercaban a Jesús por interés. Claro, Jesús sanaba sus enfermedades, Jesús le daba de comer y un montón de cosas. Y Jesús sabía que un montón de esas personas se acercaban, sin embargo las amaba. Ahora, hoy en día no ha cambiado mucho. Hoy en día se acercan a Jesús
se acercan a la iglesia y tal vez por cierto interés. Tal vez tienen un problema, una dificultad y se acercan a la iglesia como pensando que Dios la escucha por estar en la iglesia. Y tal vez se soluciona su problema, se soluciona sus enfermedades y se van de la iglesia. ¿Y van por qué? Por interés. Allí dice la palabra de Dios que viene las aves del cielo y allí habla de Satanás y roba la palabra. Hace que se olvide esa palabra, hace que se olvide eso que escuchó en la iglesia o escuchó en un mensaje como acá, online. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su corazón es duro y porque la palabra de Dios no penetró en su corazón. Dice la palabra de Dios, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y aquí habla que decide esa persona amar el pecado. Si ama el pecado y no quiere abandonar ese pecado, no quiere abandonar su vida, se siente incómoda con su vida y no quieren saber nada de Dios, entonces ¿qué hacen? Se van, se alejan de Dios. Se alejan de Dios. ¿Y saben qué? Esto es muchas veces frustrante para nosotros, porque tal vez has trabajado y estás orando por una persona y esa persona no tiene interés en el Evangelio, no tiene interés por Dios, no quiere saber nada con Dios. Y vos decís, estoy orando y me frustra predicar el Evangelio a esa persona, de hablarle de Jesús. Sin embargo, no debemos frustrarnos. ¿Por qué? Porque el sembrador salió a sembrar. Y no depende de nosotros el éxito. No depende de nosotros el éxito. Nosotros tenemos que sembrar. En segundo lugar, dice que la palabra de Dios cayó en pedregales. En aquel tiempo se sembró, ¿no? Y aquí nos habla de un corazón endurecido. Y dice allí que rápidamente allí creció, fructificó. ¿Y saben qué? Hoy en día son aquellas personas que vemos y que son entusiastas, ¿no? Que escuchan el Evangelio y parece que son cristianos y lo etiquetamos como cristiano. Decimos, él es cristiano. Mirá cómo obra, que está contento y quiere saber de Dios y todo lo demás. Y nosotros pensamos que son cristianos. Sin embargo, sale el sol, dice, y como no tiene raíz, se seca. ¿Saben qué? Allí nos habla que estas personas escuchan el Evangelio. Estas personas en este camino donde cayó esta semilla, como no tenía profundidad y no tenía raíz, salió el sol y se secó. Y esto nos habla de las aflicciones que hoy en día pasa cualquier persona, ¿no? Pero claro, el cristiano, Dios no le prometió al cristiano no tener problemas. Dios no le prometió al cristiano que va a pasar la vida sin problemas. No, va a tener dificultades y problemas. Claro, cuando estas personas se acercan, cuando estas personas con corazones así se acercan y tienen un problema, ya le echan la culpa a Dios y dice, estaba mejor antes que que no conocía a Dios que ahora, ¿no? Y se alejan de Dios, se alejan de Dios. Es importante que nosotros entendamos que la fe sincera, la fe genuina se afirma en las aflicciones. Se afirma en las aflicciones. Cuando un problema, cuando hay una dificultad, aquel que confía en Dios se acerca a Dios, a abrazar a Dios, porque entiende que en Dios está la solución y que Dios va a acompañarlos en esas circunstancias de la vida. Sin embargo, estas personas que se le acercan las aflicciones, los problemas, huyen, se van, se alejan de Dios. Allí debemos entender que hay un costo de discipulado. Y estas personas no entienden ese costo de ese discipulado. En 1 Juan capítulo 2, versículo 19,
Dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Claro, estas personas nunca eran cristianas, y cuando se les presentó un problema, se vio la realidad, que no eran de nosotros, que no eran cristianos. En tercer lugar, dice que la semilla cayó entre espinos y posiblemente esa planta crezca, pero también crecen los espinos y la ahogan, y la ahogan. Esto habla de un corazón receptivo que tal vez tiene interés en Dios. Tal vez hay personas que se acercan a Dios, tienen un interés en Dios y quieren saber acerca de lo que Dios habla, de lo que Dios quiere y lo que Dios habla en su palabra, ¿no? Pero estas personas sienten un atractivo en la palabra de Dios, sienten un atractivo en lo que Dios dice. ¿Y qué pasa? Me hace acordar esto al joven rico, ¿sí? Y vamos a poner este ejemplo. El joven rico se acercó a Dios por interés, no, tenía un interés importante en saber quién era Dios. Sin embargo, cuando Jesús le dice que debe amar a Dios y ponerlo a Dios en primer lugar, este hombre se va triste. ¿Por qué? Porque amó el dinero más que a Dios. Porque amó el dinero más que a Dios. ¿Saben qué? Estas personas cuando se ponen en evidencia, este tipo de corazón se pone en evidencia cuando está allí una elección y cuando se le presenta la oportunidad, se dan cuenta que aman más las cosas del mundo más que a Dios y eligen las cosas del mundo y su deseo y los placeres más que a Dios. Dice la palabra de Dios que no podemos amar dos señores porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Wow. Ahora es importante que debamos elegir, es importante que entiendas que estas personas, este corazón que habla allí, tuvieron una elección y ellos eligieron amar al mundo y sus placeres y los deseos más que a Dios. Y en cuarto lugar es la semilla que cayó en buena tierra. Y aquí nos habla de un corazón que está predispuesto a escuchar la palabra de Dios. Allí describe un corazón que recibe el Evangelio con una comprensión, una fe genuina. Ahora, esto es clave en esta parábola. Esta tierra, esta semilla que cae en este terreno es clave. Es necesario que entendamos que la fe genuina es aquella que obra con perseverancia. A ver si nos entendemos. Dice, la fe sin obra es una fe muerta. Dice allí Juan 8:31, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, obrar. La fe temporal es una fe, no es una fe verdadera, sino una fe que no es verdadera. Ahora, el problema está en esto, en nuestro corazón, porque nuestro corazón no está así. Nuestro corazón está con pecado, está sucio, es un corazón caído. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Es que Dios es el que prepara el corazón. El que ara y prepara ese terreno es Dios, por medio del Espíritu Santo, mediante la obra del Espíritu Santo, la obra regeneradora y santificadora. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el que abre los ojos para que vean esa verdad espiritual de que el hombre es pecador y que ese pecado lo lleva a un castigo eterno. Es esa verdad que el Espíritu Santo hace en aquellos corazones. La obra del Espíritu Santo hace que pueda sacar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. La obra del Espíritu Santo hace que limpiar ese corazón y poner un corazón limpio, ¿no? Ahora,
esa es la obra del Espíritu Santo. Grábala en los corazones la verdad de Dios y pone amor de Dios en sus corazones. Ahora, eso es la obra de Dios en nuestros corazones. Debemos orar como el salmista David, que dice allí en el Salmo 51, versículo 10, crea, oh Dios, crea un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos acercarnos a Dios con confianza y debemos pedirle a Él que Él prepare nuestros corazones para ser receptivos a su palabra. Por último, esta parábola nos enseña que muchas veces proclamamos el Evangelio y el problema no está en el sembrador, sino en el tipo de terreno que cayó la semilla. Y esto nos habla tal vez de fracaso y éxito que nosotros a veces nos desanima, ¿no? Porque nosotros predicamos el Evangelio a aquellos que amamos, predicamos el Evangelio a nuestros familiares, a aquellos que conocemos, compañeros de trabajo, vecinos, y tal vez esa semilla cae en corazones duros y rechazan el Evangelio y nos desaniman. Pero es necesario que entendamos que nosotros debemos sembrar, que nosotros debemos predicar y que la obra es de Dios y que Dios puede preparar esos corazones para que pueda caer en buena tierra. Nosotros lo que debemos hacer es sembrar esa semilla. Ahora yo te pregunto en esta noche, yo te pregunto, ¿qué corazón tenés? ¿Cuál es tu corazón? Ojalá que en esta noche pudiésemos entender que Dios desea un corazón preparado, un corazón predispuesto para escuchar su palabra. A Él sea la gloria y el honor. Que el Señor bendiga su palabra.